Proverbios 6. Vamos a enfocarnos desde el versículo 23. Dice, porque la mitzvah es una lámpara y la Torá es luz, y las reprensiones que enseño son camino de vida. Entonces, dice, como quien dice, miren pues, la mitzvah es una lámpara, la Torá es luz. Entonces, necesito yo saber a qué se refiere Dios en el hebreo cuando dice mitzvah. Y esto es una palabra hebrea que en plural se dice misbot. Las misbot. Estos son los mandamientos o los preceptos de la religión en el judaísmo o en Judá. Y esto se deriva de la Torá, que son pues los 5 libros del Viejo Testamento, los primeros 5. Entonces, cuando usted quiere saber exactamente a qué se refiere, son a las obligaciones con Dios. O me parece mucho más acertado decir que es la conexión con Dios. Entonces, cuando Dios dice ahí, la mitzvah es una lámpara, la conexión con Dios, que es la obediencia a Dios. Esto aunado con lo que está escrito en los 5 libros de la Torá, esto va a ser lámpara y va a ser luz. Entonces será imposible que a pesar de que estás en medio, o estamos, mejor dicho, metidos en medio de oscuridad, de mentira, de engaño, de falsedad, de incluso cosas creadas para que nosotros pensemos que están diciéndonos verdad, cuando realmente es un total engaño lo que estamos viendo ahorita, y ese engaño es el que está llevando a la humanidad a la destrucción, a caer en cosas vergonzosas, en cosas penosas. Pero seguimos, dice ellos, y las reprensiones de parte de Dios nos van a enseñar el camino de vida, nos van a señalar a Jesucristo, al carácter de Cristo, a una vida como la que Él llevó, a caminar a donde Dios le decía que caminara y a decir lo que Dios le decía, a decir lo que oía de la boca de Dios. Y dice, ellos te van a guardar de la mujer perversa. Oiga esto, te van a guardar de la mujer perversa. La mujer perversa es la que está desviada mentalmente y está torcida en su mente y lo tuerce todo para pervertir, confundir tu mente y confundir al ser humano. Esto se refiere también a las almas que tienen perversidad, y ahora en este último tiempo la maldad se aumenta, las perversidades se aumentan, y dice claro que nos va a guardar la reprensión, la Torá y la misbot o misbat nos va a guardar de la calumnia de la lengua extraña. Los extraños, mire qué importante, dice los extraños, que los extraños pues te calumnien, pues no dolerá mucho, que hablen mentiras de ti, pues no te va a afectar en mayor cosa porque son extraños, pero se supone que son la lengua de los extraños las que te van a calumniar. ¿Y qué es una calumnia? Es que te imputen falsas o falsos delitos, y lo hacen con una mente que tiene falsedad y malicia, buscando dañar el honor o la reputación de tu persona, ya sea legalmente o simplemente de dichos de las bocas que del dicen que dicen, y está basado en falsedad y en mentira. Entonces esta es de la mujer que te quiere Dios librar, o de las almas, hablándolo en el sentido espiritual, de aquellos que quieren hacerte caer en ¿qué? En calumnias o mentiras que hablaron y seguirán hablando. No se preocupe, siguen hablando mentiras de Jesucristo, imagínense. Entonces dice ahora en el 25, no permitas que tu corazón se llene de lujuria o se lujurie en su belleza, ni dejes que su mirada te cautive, ni seas cautivos por sus párpados, ni sean cautivos por sus párpados. Esto es una cosa que soy yo
el que lo tiene que hacer, soy yo. Diga conmigo, soy yo el que no tengo que permitir que mi corazón se llene de deseos. Recuerdo que en el capítulo 6 del libro de Génesis habla de que los guardianes que Dios había puesto a vigilar la tierra se enamoraron de las hijas de los hombres, se enamoraron de la belleza. Y dice que soy yo el que no tengo que dejar que mi corazón se llene de esas fantasías sexuales o de deseo de tener intimidad con esas mujeres o hombres perversos o con esas entidades perversas. No puedo tener intimidad con esas perversiones ni pervertidos que crean unas perversiones tan horribles que van desde decir que te puede casar usted con un animal, con una bestia del campo, inmediatamente te conviertes en bestia del campo cuando haces eso o antojas eso o te viene eso como un deseo, como una lujuria. Que Dios nos siga ayudando. Dice, no te dejes cautivar aún ni por sus parpadear ni por sus párpados, porque el precio, mire qué hermoso, aquí lo aclara Dios, el precio de una ramera es una horgaza de pan, pero la adúltera lo que está haciendo es cazando un alma preciosa. Adúltera, sí, en el mundo hay mucho adulterio, pero el problema más serio que usted como hijo de Dios o hija de Dios caiga seducido por un par de párpados, por una belleza pasajera que en 30 años pues se termina, ya no va a ser la jovencita preciosa que te cautivó y dejaste a la mujer de tu juventud quizás o al hombre de tu juventud con el que tenías pacto, porque fuiste cautivado o seducido por una perversa persona, con un parpadeo, aleluya. Pero se da cuenta que el precio de una ramera pues es por alimento, por comer, pero la adúltera está cazando tu alma. Hay un alma que es la tuya y la de los de tu casa que está anotada y señalada para ser cazado. Todos los días de nuestra vida en esta tierra hay una cacería del perverso, del maligno, de la perversa por tu alma. Pero dice, cuando habla de la mujer adúltera, dice Dios ahí en el versículo 27, ¿puede un hombre llevar fuego dentro de su ropa? Entre tu ropa, aleluya, y tu pellejo, ¿vas a llevar fuego? ¿Te vas a estar quemando los días en que estés en este cuerpo y con estas vestiduras de tela? Ay, es de pensarlo, es de meditarlo. ¿O podrás caminar descalzo sobre carbones encendidos sin que, aleluya, se vuelvan brasas tus pies? Es una pregunta que hace. ¿Vas a caminar sobre carbones encendidos? Tus pies se quemarán, se harán brasas. Así es el que tiene sexo con la esposa de su prójimo. No serás tenido por inocente, ni cualquiera que la toque. Oigan, adúlteros, tocaron a una mujer ajena, no serán tenidos por inocentes. Dice que a un ladrón lo desprecian si roba, pero lo hace para satisfacer su alma cuando tiene hambre. Pero aún él, si aún es sorprendido, él tiene que pagar 7 veces, tiene que devolver 7 veces el valor de lo que robó. Y podría tener que entregar todo lo que posee, lo material. Pero el que comete adulterio es falto de sentido. Oiga, le faltan sesos al que comete adulterio, le falta inteligencia para huir del pecado. Deberíamos de ser José, de huir del pecado. Y dice, aleluya, que el que lo hace destruye su alma. Oiga, no es Dios el que está destruyendo tu alma, es usted por ser fornicario o adúltero, mi amigo. Eso es lo que dice acá Dios en su palabra, en el versículo 34. Porque el alma del esposo está llena de celo. Claro, es lógico. Eso es inevitable. Él no va a tener misericordia en el día de la venganza. O sea, este es el esposo natural, pero aquel con el que tú y yo estamos siendo desposados y él ya pagó el precio, ya dio el dote para que usted y yo nos casemos con Jesucristo.
en el sentido espiritual, seamos la que se casa, no solamente la que a él le agrada, la novia, no, que seas la que se despose con él. Entonces, si usted y yo andamos teniendo relaciones con otras entidades que son perversas, él no va a tener misericordia de nosotros. Él se vengará. Viene una venganza, una retribución por el adulterar o tener esta acción de adulterio o fornicación. Pero no va a aceptar él la compensación. Sí, pues me arrepiento y le ofrezco un montón de cosas, que voy a visitar al enfermo, que voy a alimentar al pobre, que voy a cuidar a la viuda. Sí, está bien, puedes hacerlo, eso es religión, pero él no va, él se rehusará a que lo sobornes, y no importa cuán grande sea el soborno que le lleves. Padre, hoy 6, leyendo tu preciosa Biblia, desde el versículo 23 hasta el versículo 34, hemos comprendido que Jesucristo es el amado, es el esposo, que cuando usted y yo dejamos seducirnos por la perversa, por la mentira, por el engaño, por la oscuridad, por las tinieblas, aunque a nuestros ojos parezcan agradables las cosas, las situaciones, son cosas que van a traer un adulterio, y esto viene o trae o atrae la ira de Dios en contra de nosotros. Elegimos, Señor, ya no más atraer tu ira, ni tu enojo, ni tu venganza, y te pedimos en el nombre de Jesús seas propicio a nuestra necesidad hoy, y en el nombre de Jesús fortalécenos, Señor. Pon en nosotros o crea en nosotros un espíritu recto, limpia nuestro corazón, y en el nombre de Jesús cubre nuestros ojos, nuestros oídos con tu sangre preciosa, para que no podamos recibir muerte, que no entre en nosotros adulterio, que no entre en nosotros el engaño y la mentira del perverso, de la perversa y de los perversos. La mejor de las tardes. Bendito.